En los años 17 y 18 la contabilidad nació como una profesión libre pero regulada. Napoleón comenzó a exigirle a las personas que querían ser contadores, empezó a exigirles un examen para poder después ejercer esa carrera. Luego en los siglos XVIII y XIX, las revoluciones francesa e industrial impulsaron tanto el comercio como la contabilidad. Frederick Taylor creó la administración científica. También surgieron otras nuevas formas de empresa, como lo eran las asociaciones de forma anónima y el liberalismo económico, de Adam Smith. En el siglo XIX hasta el XX, en los Estados Unidos, la contabilidad comienza a enseñarse en las universidades. En el siglo XX se hacen asociaciones entre contadores de varios países y los bancos y las bolsas de valores comienzan a exigir que los informes sean certificados por un contador independiente. En el AICPA, en Estados Unidos, se establecen las primeras reglas de los principios para contadores. En resumen, lo importante de todo esto es que la contabilidad se volvió súper importante para controlar las empresas y separar a la empresa de sus dueños, en un principio de identidad, y darles a los propietarios, al Estado, a los bancos y a los inversionistas una información más confiable. Buenas noches, mi nombre es Elena Hurtado y voy a hablar de los antecedentes de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera parte desde elementos muy antiguos, remontándonos a los orígenes cuando el hombre era un ser primitivo y su existencia se limitaba a buscar alimento y sobrevivir. La contabilidad no era relevante. Además, la humanidad no poseía bienes materiales. Con el desarrollo de la mano del hombre viene acompañado el ascenso de la humanidad, que permitió la creación de herramientas para mejorar la calidad de vida. Estas eran usadas para cazar o cultivar. Ya existían bienes, pero estos no eran de propiedad individual, sino que se compartían en comunidad. Y con la llegada de estas herramientas, la sociedad evolucionó y salieron a la luz los clanes, los cuales peleaban entre sí. Aquel clan que ganara obtenía botines que consistían en esclavos y bienes. Esto les generaba riqueza, por lo cual surge la necesidad de tener un registro. De este trabajo debía encargarse alguien capaz de leer, escribir y contar, y podemos decir que fue lo más cercano al primer contador de la historia. La riqueza no solo provenía de botines, también apareció en el trabajo asalariado que requirió inventarios y registros. Más tarde, el comercio se convierte en una gran fuente de riqueza y da un gran impulso a la primitiva contabilidad. Buenas noches, mi nombre es Faiber Andrei Ijaji Pérez y hoy les vengo a hablar sobre el periodo empírico de la contabilidad. El periodo empírico abarca desde los primeros intentos de llevar cuentas en Mesopotamia hasta la organización contable del Imperio Romano. No existía teoría contable como tal, sino que se trataba de formas prácticas para controlar bienes, tributos y actividades comerciales. Mesopotamia, en esta zona alrededor del año 6000 a.C., las personas empezaron a usar fichas de arcilla para representar animales o productos con el tiempo. Esas fichas se guardaban dentro de envolturas de barro con marcas que indicaban qué había dentro. Luego pasaron a usar tablillas cuneiformes donde anotaban ingresos, gastos, préstamos, y los templos funcionaban como los primeros bancos que habían. Más adelante, con el código de Hammurabi, se obligaba a los comerciantes a llevar registros ordenados. En Egipto, los encargados de la contabilidad eran los que sabían escribir, que llevaban el control de impuestos, ofrendas y las riquezas del faraón. Utilizaban jeroglíficos y también escritura hierática. Una forma más rápida y práctica se han encontrado en papiros que muestran que registraban operaciones económicas y balances. De los fenicios no hay tantos documentos, pero al ser grandes comerciantes marítimos se sabe que tenían que llevar algún tipo de registro para controlar sus intercambios con otros pueblos. En Grecia, desde el siglo V a.C., ya era obligatorio que los comerciantes llevaran libros de contabilidad. Los templos manejaban tesoros y donaciones, y de ahí surgieron los primeros bancos. Más tarde aparecieron bancos privados que usaban instrumentos parecidos a cheques y letras de cambio. Sus registros se llevaban en diarios y en libros de clientes. Además, en Atenas se creó un tribunal encargado de revisar las cuentas públicas y los impuestos. En Roma no dejaron demasiados textos sobre la contabilidad, pero sí se sabe que usaban libros como el Adversaria para anotar operaciones diarias.
y el Códex, donde resumía el estado de la caja y el patrimonio. En el año 325 a.C. se aprobó una ley que validaba oficialmente los registros contables. Como prueba, los banqueros romanos también tenían un punto clave porque manejaban las cuentas del ejército y de la policía. También voy a explicar la época del Renacimiento. La contabilidad comenzó a tomar fuerza en el Renacimiento gracias a la imprenta que permitió difundir mejor el conocimiento. Benedicto Cottrujil fue uno de los primeros en hablar de la partida doble, pero fue Luca Pacioli en 1494 quien realmente la explicó y la organizó en su obra, por lo que se le considera padre de la contabilidad. Después de Pacioli, varios autores hicieron aportes importantes. Manzoni propuso clasificar las cuentas. Angelo Pietra distinguió entre la contabilidad bancaria, comercial y patrimonial, y también habló de presupuestos. YMPNY ayudó a expandir el método italiano en Europa, mientras que Menger en España y Savary en Francia publicaron obras y reglamentos que fortalecieron la práctica contable. En los siglos XVII y XVIII, la contabilidad se perfeccionó del aporte, organizó las cuentas en grupos y su obra fue referente durante más de un siglo. Autores como Richard Berreme y de Grangres se centraron en simplificar los sistemas para que fueran más fáciles de aplicar que otros. Como Steinheim y Forney aportaron nuevas teorías. El primero desarrolló la idea del patrimonio y el segundo introdujo el uso del álgebra en la partida doble. Al mismo tiempo, entre otros países también hubo avances. En Australia se creó la contabilidad comercial para controlar el gasto público. En Estados Unidos se publicaron los primeros manuales de contabilidad y en España, América, surgieron los primeros libros en castellano. Hola, mi nombre es Camila y yo les voy a hablar sobre las principales escuelas contables. Escuela cincocuentista, Francia. Reacciona contra la personificación de las cuentas tradicionales y es inspirada por Edmond de Granges, que defiende que existen 5 cuentas generales asociadas a 5 agentes en quienes el propietario delega funciones dentro de la empresa. 2. Escuela Lombarda, Italia, Francesco Villa, considerado el padre de la contabilidad moderna italiana. Su obra Elementi di Amministrazione e Contabilità en 1850 propone separar la contabilidad como ciencia independiente de la simple tenuria de libros. 3. Escuela Toscana. Francesco Marchi critica a los cincocuentistas y divide a los actores de la empresa en propietario, administrador, consignatarios y corresponsables, y clasifica las cuentas en de propietario y de terceros, o sea, consignatarios y corresponsales. Giuseppe Zerboni, creador de la logismografía. Visión jurídica de la contabilidad. La contabilidad refleja relaciones jurídicas, cargo y abono entre personas, y él presenta un sistema con 4 libros fundamentales: diario, libro de desarrollos, minuta de las cuentas y el cuadro de la contabilidad. 4. Escuela Veneciana, Fabio Vesta, profesor en la Escuela Superior de Comercio de Venecia desde 1872 a 1918. Su obra principal, La Rayonería, en 1910, influenciado por Francesco Villa, propone que la contabilidad es la ciencia del control económico. Estas escuelas fortalecieron el pensamiento contable con enfoques jurídicos, económicos y administrativos. De divulgación y consolidación de la partida doble. Tras la caída del Imperio Romano, el comercio y las prácticas contables casi desaparecen totalmente. Con las cruzadas, el comercio se reactiva y la contabilidad comienza a desarrollarse nuevamente desde cero. En esto, la Iglesia Católica juega un rol crucial, ya que lleva registros contables detallados de sus actividades económicas en los monasterios. En el siglo VII, Constantinopla emite el Solidus, moneda internacional que facilita los registros contables. Carlomagno dicta el Capitulare de Bilis, ordenando inventarios anuales y el registro de ingresos y egresos. Repúblicas italianas, cuna de la partida doble. Venecia, Génova y Florencia, centros comerciales, bancarios e industriales. Nace la escuela florentina, que es precursora de la partida doble, y la contabilidad se vuelve una profesión respetada. Avances técnicos en los siglos XIII y XIV. En 1263, Alfonso X, el Sabio, obliga a funcionarios en España a llevar cuentas anuales. En 1282, Compañía de los Peruzzi, Francia, y en 1290, Casa Vansignare, Siena,
Usan libros contables con cuentas de caja y corrientes. En 1300, en Francia, se agregan cuentas de gastos y ventas, hermanos Fini. En Génova se usa la cuenta de pérdidas y ganancias y los términos debe y haber, de latín debitum y haber. Nacimiento de la partida doble. Se pasa del libro memoriable, que eran registros desordenados, a un sistema más estructurado, y de eso surgen libros auxiliares para registrar cuentas individuales, clientes y proveedores. En 1400, Francesco Datini, mercader florentino, aplica la partida doble, y el método se perfecciona en la Toscana, pero se usa oficialmente en Génova en 1340. Expansión gracias a la imprenta y la praxis. Aunque Toscana tenía un sistema superior, Venecia lo difundió gracias a la imprenta, creando la contabilidad a la veneciana. Se regionaliza el uso de la numeración arábiga en vez de la romana, y Benedetto Cotrugli documenta el uso de los 3 libros fundamentales: borrador, diario y mayor. Las prácticas contables del Líbano son adaptadas por los caballeros templarios y teutónicos, y estas técnicas llegan a la Liga Hanseática, o sea, más de 80 ciudades, dando lugar a la contabilidad de factor, comisionista y comitente. Buenas, mi nombre es Giselle Fernanda y les voy a hablar un poco sobre el segundo capítulo de contabilidad financiera en América y Colombia. Antes de que llegaran los españoles, pueblos como los aztecas, incas y chichas ya llevaban cuentas de lo que producían y tributaban. Los incas, por ejemplo, usaban los quipus, unas cuerdas con nudos que les servían para registrar cantidades. Con la conquista se impuso la contabilidad europea, porque la corona quería controlar la riqueza de las colonias. En 1606 se crearon tribunales de cuentas en México, Lima y Santa Fe para organizar ese control. En Colombia, después de la independencia, se surgieron usando prácticas españolas, pero poco a poco se crearon normas propias. En 1821, la Contaduría General de Hacienda, en 1873, con el Código Fiscal, y en 1890, la Ley 65, que obligó a llevar libros contables. Ya en el siglo XX, la profesión tomó más fuerza como leyes que crearon el revisor fiscal, regularon al contador público y establecieron un código de ética. El gran salto se dio en 2009 con la Ley 1314, cuando Colombia adaptó los NIF, integrándose al mundo y logrando más transparencia y confianza en la formación. La estandarización internacional contable. Con la globalización, cada país tenía reglas distintas y eso hacía muy difícil comparar los estados financieros. Por eso nació la idea de un lenguaje contable único. En 1973 se creó el IAC, que después se convirtió en el IASB, encargado de emitir las NIF, hoy aplicadas en la mayoría de países. Este proceso de armonización buscaba que la información financiera fuera entendida en cualquier parte del mundo. En Colombia, durante muchos años predominó un modelo enfocado en impuestos y patrimonio, pero no ayudaba mucho para tomar decisiones. Eso cambió con la Ley 1314 de 2009, que trajo las NIF y clasificó a las empresas según su tamaño. Desde entonces, la contabilidad en el país es más clara, comparable y en sintonía con lo que se exige a nivel internacional.